Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Laura Vanessa Luna y les vengo a exponer sobre el utilitarismo. El contenido de este video es el siguiente. ¿Qué es el utilitarismo? ¿Quién lo creó? Limitaciones de esta postura ética. Aportaciones de John Stuart Mill. Tipos de utilitarismo, ejemplos y por último, la conclusión. ¿Qué es el utilitarismo? Este término proviene de la palabra útil. Bentham quiso, ante todo, crear una filosofía que fuera clarificadora y práctica. Bentham establece que, si nuestras acciones promueven la felicidad de aquellas personas implicadas directa o indirectamente, podremos concluir que son buenas acciones. Es una ética teológica o consecuencialista. El utilitarismo es una forma de pensar sobre lo que está bien o mal, basada en las consecuencias de nuestras acciones, o dicho de otra forma, una acción es buena si ayuda a muchas personas a estar mejor, más felices o con menos sufrimiento. Una acción es mala si causa daño o sufrimiento a muchas personas. Sin embargo, Bentham es consciente de que el mundo no es blanco y negro. Una misma acción no siempre produce únicamente dolor o únicamente placer, sino que puede producir ambos. Trata de alcanzar la mayor felicidad para el mayor número de personas, la mayor cantidad posible de placeres para el individuo y su comunidad. Hemos de empezar, por tanto, calculando el valor de todos los placeres y dolores probables que una acción puede causar, atendiendo a su intensidad, duración, certidumbre, etc. Y después de eso, observar qué se impone para decidir si una acción es buena o mala. La ética social utilitarista se demuestra así como válida, no solo para los individuos, sino también para los estados. Se trata de una visión racional y razonada de las leyes, para que persigan un bien moral y un beneficio para todos. La filosofía utilitarista parte de una base muy concreta. Todo ser humano actúa tratando de alcanzar la mayor felicidad posible. Ahora lo más importante, ¿quién lo creó? El utilitarismo fue fundado por Jeremy Bentham, nacido en Londres, Inglaterra, el 15 de febrero de 1748, de familia cómoda, verdadero niño prodigio. Antes de alcanzar los 5 años ya leía y escribía tratados, entendía latín, griego y francés. Tocaba el violín. A los 12 años ingresó a la Universidad de Oxford, siendo la persona más joven en hacerlo hasta ese momento. Pasó gran parte de su vida dedicándose a teorizar el utilitarismo como otras corrientes. Llegó a ser un reputado filósofo, economista y escritor. Jeremy tenía un carácter fuerte y fue haciéndose más radical con el paso de los años, lo que generó el odio de varios. Además, fue uno de los primeros en reenfocar la idea de la justicia, cambiando el modelo desde la perspectiva de la venganza y la revancha a la reinserción social. También era partidario de la igualdad democrática, especialmente de los referentes al voto femenino. Por esto suele ser considerado el primero de los conocidos filósofos radicales. Durante su vida visitó Italia y Constantinopla y residió tanto en Francia como en Rusia durante la década de los 80. A lo largo de su vida llegó a hablar inglés, francés, alemán, italiano, ruso y algo de chino. En algunos libros reflexiona sobre los usos jurídicos. Uno de los más famosos de esa época fue el panóptico, 1780, invención de Bentham que consistía en una prisión diseñada de forma geométrica para que los presos pudieran ser vigilados por un solo hombre. Fue nombrado ciudadano honorífico de la República surgida de la Revolución Francesa. Jeremy Bentham falleció el 6 de junio de 1832 a los 84 años. Junto a John Bentham fundó la Westminster Review en 1823, destinada a defender la tesis del utilitarismo, logrando gran relevancia. John Stuart Mill fue el encargado de pulir y continuar el trabajo de su padrino tras la muerte de Jeremy. John añadió 2 características fundamentales: la defensa de la individualidad, pues bajo el utilitarismo la mayoría puede fácilmente esclavizar a la minoría y no hay minoría más pura que el individuo, y la importancia del cálculo cualitativo frente al cuantitativo. Ahora, ¿cuáles fueron las limitaciones de esta postura ética? La primera, la reducción del placer a una sola dimensión cuantitativa. Bentham concebía el placer y el dolor en términos puramente cuantitativos, más placer igual a mejor. No distinguía entre tipos de placer, intelectuales o físicos. Esto limitaba la capacidad del utilitarismo para justificar por qué ciertas actividades humanas, como leer o filosofar, debían valorarse más que otras como comer o descansar.
Falta de una protección sólida para los derechos individuales. El utilitarismo clásico podría justificar acciones moralmente cuestionables si producía mayor felicidad general, incluso si implican sacrificar a una persona inocente. No había una teoría clara sobre derechos individuales o límites al poder de la mayoría. Dificultades prácticas para calcular consecuencias. Bentham propuso una especie de cálculo hedónico para medir placeres y dolores, pero en la práctica era muy difícil, casi imposible, medir todas las consecuencias de una acción con precisión. Esto hacía que el utilitarismo fuera difícil de aplicar en la vida real. Neutralidad en la calidad moral de la gente. Solo importaban las consecuencias, lo que ignoraba el valor moral de actuar por deber o desde una buena voluntad. Ausencia de una jerarquía moral en los placeres. Todos los placeres eran tratados como iguales, sin importar su origen o contexto. Esto dificultaba responder a preguntas sobre qué tipo de vida es más valiosa o digna. Ahora, las aportaciones de John Stuart Mill. Si bien Bentham es considerado el fundador del utilitarismo, este no puede entenderse correctamente sin la labor de quien estaría llamando a ser su sucesor. John nació en Londres el 20 de mayo de 1806. A los 14 años partió a estudiar a Francia filosofía, economía y derecho. Empezó a crear obras originales. A los 20 años sufrió una crisis depresiva, probablemente resultado de las exigencias excesivas a las que fue sometido. Desde 1865 y durante 3 años fue miembro del Parlamento británico por el Partido Liberal. Allí defendió a favor de las clases menos privilegiadas, la igualdad de derecho de la mujer y propuso reforma al sistema electoral, entre otros aportes. Mill se da cuenta de que el bien no puede ser únicamente el bienestar de la mayoría, porque eso podría llegar a desembocar en actuaciones muy poco morales, en el caso de que esa mayoría impusiera su criterio y aplazara los derechos de la minoría. Según esa lógica, podría defenderse posturas completamente inmorales como lo es la esclavitud. Esta necesaria protección del individuo frente a la tiranía del poder, Mill la define como libertad social y debe traducirse de una limitación de los poderes del Estado, de manera que éste no puede meterse en la vida privada de los ciudadanos ni hacer uso de ese poder para beneficiarse a sí mismo. Mientras que Bentham consideraba que todos los placeres son iguales y que el único parámetro importante es la calidad del mismo, Mill cree que esa idea es errónea y que el cálculo utilitarista no puede dejar de lado la vertiente cualitativa de los placeres. Mill se hace una pregunta muy relevante: ¿son todos los placeres iguales? ¿Cuáles son los mejores? ¿Los corporales? ¿Los espirituales? Y la respuesta que encuentra es la misma que en el filósofo griego: los segundos. Los primeros, si bien son importantes, son menos seguros y de menor duración, de manera que es mejor apostar por los placeres espirituales. Tipos de utilitarismo. El utilitarismo tiene varias versiones o tipos que se diferencian en cómo se decide qué acción es la correcta. El primero es el utilitarismo del acto. Evalúa cada acción individual según sus consecuencias. Se pregunta, ¿esta acción específica produce la mayor felicidad posible? Utilitarismo de la regla. Evalúa las reglas generales, no casos individuales. Se pregunta, ¿qué pasaría si todos siguieran esta regla? Tercero, utilitarismo negativo. En lugar de enfocarse en aumentar la felicidad, se enfoca en reducir el sufrimiento. La idea es, lo más importante es evitar el dolor. Cuarto, utilitarismo de preferencia. No solo busca placer o felicidad, sino satisfacer los deseos o preferencias de las personas. Lo correcto es lo que satisface más personas de los afectados, incluso si no hace más felices en el sentido tradicional. Bueno, ahora para casi terminar, algunos ejemplos. Un ejemplo de utilitarismo en el lugar de trabajo es la práctica de ofrecer diferentes precios para un producto o servicio a diferentes tipos de consumidores. Un caso por el que todos hemos pasado es, por ejemplo, ¿deberíamos cruzar la calle con un semáforo en rojo cuando no hay nadie cerca? Utilitarismo del acto. Un ejemplo común es cuando una persona decide mentir para proteger a alguien de un peligro inminente, argumentando que el beneficio de salvar una vida justifica la mentira. Utilitarismo de la regla. Un ejemplo es la regla de no mentir, ya que la mentira general puede tener consecuencias negativas que superan los beneficios en casos específicos. Aunque puede haber situaciones donde una mentira parezca beneficiosa, la regla general de no mentir es más probable que produzca mayor beneficio a largo plazo. Utilitarismo negativo. Un ejemplo sencillo es la eutanasia. Un utilitarista negativo podría argumentar que terminar el sufrimiento de una persona en agonía es una acción moralmente correcta, ya que se reduce una gran cantidad de dolor.
Utilitarismo de preferencia. Considera la situación de una persona que decide no prestar un libro a su amigo porque teme que se dañe. Desde una perspectiva utilitarista de preferencia, esta decisión podría ser criticada. Aunque la persona puede tener la preferencia de proteger su propiedad, el amigo tiene la preferencia de leer el libro y experimentar el placer que éste le brinda. Si presta el libro, satisface la preferencia del amigo por leer y el riesgo de que se dañe el libro es relativamente pequeño. La acción de prestar el libro podría ser considerada moralmente correcta desde un punto de vista utilitarista de preferencia, ya que maximiza la satisfacción de preferencias en general. Finalmente, conclusión. El utilitarismo es una teoría ética que busca el mayor bienestar para el mayor número de personas, valorando las consecuencias de nuestras acciones. Aunque ha sido muy influyente y útil en la toma de decisiones públicas y personales, también enfrenta críticas importantes por su dificultad para respetar los derechos individuales y medir objetivamente la felicidad. Aún así, nos deja una lección valiosa. Nuestra decisión debe tener en cuenta no solo lo que es bueno para nosotros, sino también para los demás.